Bendiciones de nuevo con ustedes en nuestro nuevo podcast. Y bueno, hoy vamos a hablar un tema acerca de la vulnerabilidad, que es un tema que la gente no quiere hablar, ¿no? Y vamos a empezar por eso. No, es un tema bastante complicado, pero sí, es un tema que nos va a llevar a mostrar nuestra fragilidad, pero también yo descubro en ese tema, por eso me tenía muy pensativo, y lo tengo que decir, que hay que hablar de la gran fortaleza, porque es una gran fortaleza, pero para eso primero un saludo muy especial a todos a nuestra audiencia, y los que no se han conectado, pues los invitamos a que se suscriban, que hagan sus apuntes, que nos escriban algo, que nos digan algo. Queremos contar con ustedes. Y bueno, el tema está en 2 Corintios capítulo 12 y verso 9. Bueno, vamos a leerlo y téngalo ahí escrito para mirar de qué se trata. Antes de leer, quiero decirles que es un tema difícil. ¿Por qué? Porque afuera nos lo han vendido, pastor, como que es malo, pero aquí la Biblia nos dice que es bueno ser vulnerable. Ahí está, es el complique. Y es lo que vamos a descubrir, por qué Dios nos dice que sí es bueno. Entonces les voy a leer, está en el versículo 9, voy a leer el 10 también. Dice, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas, mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Muy bien, un caso de vulnerabilidad, se dice así, sí, bueno, en fin. Y si no lo entendimos igual. Sí, está en la vida de Job, por eso me transmito a la vida de Job. Él fue hasta el punto más crítico. Yo creo que un ser humano normal no hubiera podido aguantar esa situación. Si él no hubiese tenido la esencia, la gracia, la divinidad, porque es la gracia es ese poder salvífico, ayudador, protector, que se escenifica en el Salmo 91, en el Salmo 27 y en el Salmo 23. Pero yo quiero destacar algo de Job, y es que él no se escondió, que a veces lo que nos cuesta, pastor, es que cuando estamos de pronto mal financieramente, y voy a hablar desde la posición un poquito de líder, cuando somos visibles, nos queremos esconder cuando estamos en un momento difícil. Job no. Job dejó que sus 3 amigos lo visitaran y vieran la condición donde estaba, que por eso uno de los temores de que nos vean débiles es que se levanten las críticas, los juzgamientos, porque en la historia de Job pasa eso. Sí, el momento más trágico, por eso es un tema muy complicado, Heidi, y a todos los que nos escuchan, el momento más cruel y despiadado del ser humano, digámoslo así, es que no queremos dejarnos ver en esa debilidad que se terminó el hogar. Porque qué ir a la gente. Pero mire, ya que usted lo toca, hablando del terminar el hogar, me vi una entrevista con el protagonista de Pablo Escobar, el patrón del mal, creo que se llama la serie. No la he visto, me dieron ganas como de vérmela. Y él se muestra como es, como persona, y él cuenta en su entrevista de su divorcio. Y me pareció, pastor, y de verdad que le di un 10 ahí a este señor, porque él mostró su parte humana. Y que es normal. Claro. No estoy diciendo normal que hayan divorcio, sino que es normal que tengamos fracasos o debilidades en nuestra vida. Y él no lo escondió y lo dijo a la audiencia y al que lo estaba entrevistando. Digámoslo así, que él abrió su corazón y eso hizo que lo admiraran un poco más de lo que ya, porque decían su personaje es malo, pero en su vida real estaba viviendo una cosa frágil. Un calvario. Sí, porque nadie sabe lo que otra persona lleva por dentro. La mayoría de las personas tienen esas fragilidades, esas debilidades. Todos, se oculta, sí, todos. Yo creo que yo también. Pero la gente lo oculta detrás del maquillaje, detrás de una apariencia que se creó en TikTok, detrás de una apariencia que se creó en la televisión, en el dinero, en muchas cosas se fantasía y se pone una máscara. Pero yo creo, y sería bueno que muchos de ustedes se sinceraran, ¿cuántos de ustedes se sienten, estoy así débil emocionalmente, económicamente, estoy débil en mi familia? Pastor, pero yo le voy a poner un ejemplo difícil, lo voy a poner aquí a pensar. Y es que resulta que muchas de las personas no quieren mostrar esa parte débil, sobre todo porque son juzgadas. Y voy a explicárselo así. Soy pastora de una iglesia.
y mi hijo de pronto no está tan consagrado. Y yo quiero que usted le dé un consejo y que estas personas, estos pastores, líderes, tengan tranquilidad con esto, porque no quieren mostrar esa debilidad, entonces como que esconden al hijo, lo tapan, ¿qué va a decir mi iglesia? Y la gente es dada, ¿no?, a juzgar cuando uno medio tiene algo mal, como a caerle encima. Y yo quiero, pastor, de repente si usted vivió en un momento eso, voy a metérmele al rancho. Yes. Sí, de repente en su familia usted vivió eso, ¿cómo lo sobrellevó? ¿Cómo dejó que esa debilidad, no esconderla, sino seguir pastoreando? ¿Y cómo la sobrellevó? Bueno, pues a la verdad no he tenido esos casos así muy profundos. Tengo que ser sincero, mirándolo a la cámara y mirándolo a los ojos. No he tenido eso, pero he tenido otros casos, ¿sí? Ajá. Más en la parte económica, porque uno se siente como apretado de una cosa a la otra. Y la gente piensa que uno está bien. Y pues la gente dice, no, este está bien, ¿cómo lo vamos a ayudar? Pero entonces, en esa fragilidad, algo me pasó, que me trae el caso directo y voy a abrir mi corazón acá. Bueno, crucen la pierna porque un día estábamos económicamente mal, estábamos viviendo por fe con mi esposa, o sea, de lo que la gente nos regalara, arroz, pasta, panela, bueno, muchas cosas, y había mucha necesidad. Y entonces Dios me dio un texto. Y ese texto decía, si tuviera hambre no te lo diría a ti. Y un hombre quiso como azuzarme, como decirme, bueno, si necesita algo pídemelo a mí. Y no, tenemos que pedirles a Dios. Y ahí dice el texto que en mi fragilidad está la gracia de Dios. Ajá. Y esa gracia de Dios es un poder, una activación que todo ser creyente lo puede obtener, lo puede tener. ¿Qué hacer, pastor, cuando de repente pasa esa situación, usted está en una situación financiera mal y alguien de su congregación o de su equipo de trabajo dice, no, es que ese pastor, ¿con qué autoridad sí mire lo que está viviendo? ¿Cómo podríamos resolver eso? Porque sucede, pasa. Bueno, eso sucede, va a pasar y está pasando. Pues con la autoridad que le da el Espíritu Santo y la gracia. Hay personas que en diferentes situaciones, como lo que comentaba el domingo, la persona estaba cuadraplégica allí en una cama y me dijo, ora por mí, y la persona terminó orando por mí. Entonces, lo que yo evidencié siendo nuevo en el Evangelio es que en esa persona había una gracia, un poder extraordinario sobrenatural de Dios, y el que es del Espíritu recibe eso espiritual. Exacto. Sin ningún juzgamiento, porque no necesariamente la persona tiene que decir, bueno, yo tengo que estar bien. Ahora, para hacer algo. Quiero hacer un paréntesis, y es que busquemos un personaje en la Biblia que no haya tenido una dificultad. No hay uno solo, todos tuvieron una dificultad. Claro, y grandes. Porque Dios no usa a los líderes o los pastores o etcétera, o incluso los papás. A veces los hijos juzgan a sus papás porque no son perfectos y no lo van a hacer. Todos los personajes en la Biblia tuvieron una dificultad. Y Dios aún así, porque los llevaba, porque como dice Pablo en este pasaje, ahí es donde dice, yo no soy perfecto, no lo puedo hacer, porque este huequito, esta debilidad que tengo, ahí es donde salta Dios a decir, soy yo. Exacto, es en ese mismo poder, por eso dice la gracia. Amén. Dios lo perfecciona, lo eleva, y eso fue lo que pasó con David. David cometió miles de errores. Exacto. Estuvo débil, aporreado, amargado allí. Uno de sus salmos más tristes que un día yo lo leí, se me salieron las lágrimas, es cuando dice, como el pájaro en el tejado, así. Yo me imaginaba un pajarito achantado por allá solo, triste. Pastor, que no está mal que nos sintamos claro, así. Claro, no es mal. Y es que es parte del proceso que nosotros debemos tener, porque esos procesos, inclusive yo leía un artículo antes de empezar todo esto y decía la persona que es a través de estos procesos, decía un youtuber que no era cristiano, decía que a través de estos procesos es que nos llevan a crecer, a madurar. Y es que también la Biblia cuando dice que en el mundo tendremos aflicciones, es una afirmación. Claro, sí. No es como que de pronto, o si te portas mal, tendremos aflicciones, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Y este ABC del liderazgo de en esta mañana es invitar a que esa vulnerabilidad usémosla de la manera efectiva y correcta. Usted que es líder, usted que es pastor, usted que es jefe de una empresa, verse vulnerable no es, los demás se van a aprovechar de mí, van a decir... O lo más terrible, sentirse derrotado. Ayer mismo estaba pensando en el tema, total. Y entonces todos tenemos problemas. Todos, absolutamente, sean cristianos o no lo sean. La favorabilidad, la bendición que tú y yo tenemos es que tenemos Amén. Al yo vencedor. Y es más, hagamos algo muy fuerte. Cristo tuvo esa vulnerabilidad. Eso, vulnerabilidad. Eso. Esa palabra. Cristo lo tuvo. Y Cristo
dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero él mismo decía que en Dios él se fortalecía. Pero yo quiero decir algo, y es que por eso no debemos creer del todo estas personas de la farándula, de la televisión, incluso un gobernante, alguien que se ve como que no lo puede derrotar nadie, como es mentira. Porque quieren poner no, todo va a estar bien, el país va a estar bien. O sea, no estoy diciendo tampoco que digan cosas malas, pero lo que me refiero es que pongan esa cara de perfección porque no va a ser. Hay un presupuesto que no va a alcanzar, hay unas leyes que toca modificar, en fin. Entonces, que no nos creamos tampoco a esa persona que como se perdedores. Pinta perfecta, porque no lo es. Bueno, 3 cosas para afianzar y decir, bueno, ¿cómo hacemos para fortalecernos en ese momento? 3 cosas, o cómo engrandecernos, o cómo enfrentarlos, o cómo pelearlos. ¿Cómo sacarle provecho? Sí, exacto, cómo sacarle provecho. Yo, primero, cuando nos mostramos vulnerables, hacemos empatía con las personas. Cuando decimos, yo también viví eso, la persona que está detrás nos metemos en los zapatos de los demás. ¿Qué es lo que no nos gusta hacer? Ahí entonces, tiene. Esta persona dice como, ay, ella también vivió eso. Qué entonces, bonito. Empatía es la primera que logramos con la vulnerabilidad. Excelente. Y si es así, claro, vas a llorar ¿a qué? A Capillas de la Fe. Sí, sí, porque de verdad la empatía es importante. ¿Sí saben qué es Capillas de la Fe? No, todos ya saben. Bueno, pero si es de otro país, no sabe, sí. Pastor. Bueno, es centros de funeraria y todo esto. Muy bien, lo segundo sería entonces, lo segundo quiero complementarlo de la siguiente manera. Estar arraigados en Dios, porque Dios quien sostiene y nos da la fortaleza, el entusiasmo y el valor para seguir. Y tercero, eso se llama no ser autosuficiente, pastor. Exacto. Decir, es Dios el que hace en mí. Claro. Y lo tercero es madurar, lo que decíamos de pronto en el podcast anterior, es decir, como, sí, hay momentos donde uno dice, no puedo con esto, no puedo, y por eso es que ahí hacemos esa necesidad de Dios, y ahí maduramos para decir, no soy perfecto, tengo errores, y maduramos. Perfecto. Ahora, yo quiero dar una máxima ahí. Cuando te sientas vulnerable, lo dije bien por fin. Sí. Yo quiero decirte algo. Derrítete en los brazos de Dios. Amén. Déjate caer en los brazos del Altísimo. Estás cansada, estás cansado, a punto de suicidarte, joven. Yo un día estoy igual que tú. Amén. Déjate caer en manos de Dios. Así es. Dios te ama y está esperándote con los brazos abiertos. Bótate en los brazos de Él y Él te va a consolar. Te da las fuerzas del búfalo, la mirada del águila y el gran vuelo. Ánimo, cuenta con nosotros, te apoyamos. Así no estás es. solo ni estás solita, te amamos. Sí, que no se sientan que son los únicos, ¿no? Todos pasamos por momentos difíciles. Gracias, pastor, por esa palabra, de verdad que llegue a los corazones, y ya saben que pueden escribir si tienen más preguntas, pero tenemos que resolver una pregunta, pastor, que nos escribieron. Andrés Malaver. ¿Cómo empezar mi llamado dado por el pastor Nelson que habla de las naciones y predicar con liceo sencillo? 3 cosas rápidamente y aquí terminamos. Lo primero, hay que cultivar esa palabra. ¿Qué pasó con un hombre de Dios? No cultivó la palabra. Todos tenemos una palabra profética, pero hay que abonarla, hay que cuidarla, hay que protegerla. ¿De acuerdo? 2, caminar en esa palabra, empezar a trabajar sobre esa palabra. Porque la gente dice, Dios me dio una palabra y se acuesta a dormir. Exacto. Se va por allá a los bares, a las discotecas, se va con la novia, se va con el novio, bueno, y se pierde la palabra. Y no es que Dios falle, sino que tenemos que caminar en esa palabra, tenemos que trabajar en esa palabra. Y lo más importante y lo más complicado y lo más difícil, esperar el kairos, el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo, una hora, un momento, y lo que Dios ha prometido, si tú lo cuidas, trabajas y esperas y perseveras y no desmayas, de cierto eso llegará. Eso pasó con mi vida y aquí estoy esperando todavía muchas promesas más, pero debo estar ahí esperando el tiempo de Dios. Entonces, Andrés Malaver, aquí está la respuesta, y a todos los que nos quieren escribir, pueden ahí, después de ver el video en YouTube, pueden poner sus preguntas y los vamos a estar resolviendo en los próximos episodios de nuestro podcast, el ABC del liderazgo. Muy bien, y acuérdate que entre más débil eres en Dios, eres más fuerte según el texto. Bendiciones. Chao, chao.